Buenas tardes y bienvenidos a la Open Class, la hoja de ruta para llegar a la Casa Blanca. Para la sesión de hoy tenemos como invitado a Pedro Rodríguez, experto en la materia. Ha sido durante 20 años corresponsal del ABC en Washington. Es analista político, columnista en varios medios de comunicación, así como profesor en varias universidades españolas. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Pedro, si le parece, si me deja tutearle, me gustaría un poco contextualizar la sesión o el tema de la sesión de hoy. En España estamos casi todavía en una resaca electoral y la información de las elecciones españolas se está mezclando con las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. En España, a la hora de visualizar todo la parafernalia o todo el proceso electoral en Estados Unidos, da la sensación, y si no, corrígeme, de que la población española igual no conoce suficientemente bien cuál es el proceso electoral o cuál es el proceso electoral de Estados Unidos, porque es muy diferente al español. Incluso el concepto de republicano-demócrata puede diferir algo, ¿no? Entonces, si le parece bien, un poco concretar un poco esos dos grupos principales, los republicanos y demócratas, para un poco después que nos empieces a contar o a desarrollar un poco el sistema electoral estadounidense. Vamos a ver. Efectivamente, la forma de acertar con la política de Estados Unidos es pensar lo que hacemos en España y decir que va a ser lo contrario, porque muchas veces es lo contrario. Y es verdad que es un ejercicio muy complejo y de largo tiempo. En España hacemos 3 semanas de campaña y ya nos parece que nos sobra y estamos, y no digamos cuando lo hacemos 2 veces en un año, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de un ciclo electoral muy largo que requiere, pues, por lo menos una inversión de 2 años de tu vida, someterte a un escrutinio enorme y $100 millones casi para empezar a hablar. Pero contestando a tu pregunta, intentando esbozar cuáles son las diferencias o cómo explicar los dos grandes partidos que dominan la política de Estados Unidos, empezaremos por los republicanos, aunque solamente sea porque esta semana empiezan su convención nacional en Cleveland. Los republicanos, el Partido Republicano es el partido que, digamos, emerge en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Es el partido de Abraham Lincoln. Es un partido que empieza como un partido reformista y que consigue dominar buena parte de la política de Estados Unidos desde la Guerra de Secesión hasta los años 30. En la actualidad es un partido, digamos, teóricamente conservador, un partido que indudablemente entre Estado e individuo, sociedad civil, se decanta por lo segundo, y un partido que ha sufrido, pues, digamos, continuos impulsos, redefiniciones. La última o el gran referente sería Ronald Reagan. El Partido Demócrata, hemos dicho antes que el dominio republicano acaba en los años 30. Los años 30, ¿por qué? Porque es Franklin Delano Roosevelt, es la Gran Depresión, es la Segunda Guerra Mundial y es un partido, digamos, que claramente tiene una mayor fe en lo público, en la intervención de los poderes públicos en la vida de los norteamericanos. Es un partido más diverso, o por lo menos que ha evolucionado más hacia la diversidad, y es un partido... ambas formaciones políticas son tiendas, es decir, al ser un sistema bipartidista hay, digamos, dentro de cada partido hay diferentes corrientes, diferentes aspiraciones, ¿no? Pero digamos que el Partido Demócrata sería un partido equivalente a la socialdemocracia o al centro izquierda en Europa. Bien, Pedro, la hoja de ruta, ¿no? ¿Dónde comienza la hoja de ruta para llegar a la Casa Blanca? ¿Podemos decir que ahora mismo con la convención esta semana de los republicanos, la semana que viene con el Partido Demócrata, terminamos o se finaliza una primera etapa de esa hoja de ruta? ¿En qué consiste esa primera etapa? Bueno,
La primera etapa, la política muchas veces se dice que si es una cuestión de que si es un arte o una ciencia. Digamos que la primera etapa es una cuestión de matemáticas, es el ciclo de primarias. Estados Unidos hace algo tan revolucionario, sobre todo desde los años, empiezan desde el final de la Segunda Guerra Mundial y se consolida en los años 60, algo tan revolucionario como recurrir al voto popular para seleccionar candidatos presidenciales. Y ese abrir las urnas, esa democratización del proceso, se produce a través del ciclo de primarias, en el cual los estados van votando. ¿Qué están decidiendo cada estado en estas primarias? Están decidiendo, repartiendo básicamente los delegados que van a acudir en verano a las convenciones nacionales de cada partido. Hay unos listones, en el Partido Republicano es 1.237, si tú sumas 1.237 delegados te aseguras la nominación presidencial de tu partido. Los demócratas son más numerosos y el listón son 2.383 delegados. Y esto es lo que básicamente se han estado disputando desde las primeras elecciones en febrero, los caucus de Iowa, una especie de asambleas populares donde se reparten los delegados, New Hampshire, hasta ahora. Y digamos que esta es la primera parte de este proceso. Es un proceso donde no es ni ciencia ni arte, es matemáticas, es sumar esa mayoría de delegados que te aseguran la nominación de tu partido. Bien, entonces, si es una cuestión de matemáticas esta segunda parte, el arte que viene en la segunda parte con la campaña. La segunda parte empieza normalmente en septiembre, desde el 1 de septiembre, y es un 24/7, o sea, es una continua campaña, masivos medios a nivel nacional, jalonada por debates televisados, donde no hay respiro, donde no hay mucho margen para el error. Además, la política de Estados Unidos ha desarrollado una cierta teoría conspiranoica, en la cual en octubre, en la recta final de la campaña, cuando no hay tiempo para reaccionar, puede haber una sorpresa. Entonces, digamos que es un periodo muy comprimido, de máxima presión, donde no hay sitio para esconderse realmente. Y que culmina en las elecciones del 8 de noviembre. ¿En las elecciones de Estados Unidos no hay jornada de reflexión? No hay jornada de reflexión. Todas estas, añadidos paternalistas de la legislación electoral en España, de no publicar encuestas, de que hay que pensar, en fin, solo les faltó pues prohibir la venta de alcohol y armas de fuego como en las repúblicas bananeras. No, realmente no existe nada de estas, constricciones a lo que es una campaña para público adulto. Vamos, no hay estas limitaciones. Una vez que llega el 8 de noviembre, que hay unas elecciones, es un sistema indirecto y entran en juego los colegios electorales. ¿Qué es eso de los colegios electorales? Porque aquí en España nos puede inducirnos a error, a pensar algo diferente a lo que allí se está, a lo que realmente es. Singular o plural ya favorece el error. En Estados Unidos existe el colegio electoral y es especialmente confuso porque nosotros vamos a votar a los colegios electorales, que no tienen nada que ver con el colegio electoral. El colegio electoral es esa institución que hace posible el sistema indirecto de votación para las presidenciales en Estados Unidos. Está compuesto por 538 electores. ¿Cómo se reparten estos electores por el país? Bueno, hay un mínimo por cada estado. Aunque tú tengas más vacas que personas, siempre vas a tener 3 votos electorales. ¿De acuerdo? Lo cual, como ya muchos de nuestros oyentes se habrán dado cuenta, es posible ganar la Casa Blanca sin haber ganado una mayoría del voto electoral. ¿Por qué? Porque el sistema está organizado de tal forma que se favorece, en cierta manera, se garantiza un mínimo a los estados con menos población. El ejemplo que siempre ponemos es California tiene 55 votos electorales y 12% de la población nacional. Wyoming, que es de estos paraísos naturales,
0,18% de la población nacional, pero 3 votos electorales. ¿Veis la desproporción? Entonces, aquí hay un número mágico, es 270. Si os queréis aprender algo de esta clase, es 270. 270 es la mayoría en el colegio electoral y es la que te garantiza la victoria en las elecciones presidenciales. Vamos a hablar de los candidatos, que creo que es lo que no lo más importante, pero bueno, sí es cierto que no, es una política muy personalista en este momento. Las campañas se pueden dar el lujo de concentrarse solamente en una persona. Sí, porque en España te fijas más en el partido, mientras que allí te fijas en el candidato. No es un sistema de listas cerradas, entonces efectivamente hay que hablar de las personas. Vale. Donald Trump. Bueno, Donald Trump. ¿Qué fenómeno ha traído? Porque ha sido al final un fenómeno sociológico, es Donald Trump, ¿no? Porque detrás de él ha montado una marca, una parafernalia, pero que se va a proclamar como candidato. Vamos a ver, Donald Trump es un virtuoso del autobombo. Alguien lo puede llamar como empresario, pero realmente es un especulador que ha convertido su nombre en una marca comercial. Y la pone en hoteles, en casinos, en filetes o en cursos fraudulentos, cualquier cosa que se le ocurra. Y es una estrella del género conocido como realities en Estados Unidos. Él tenía su propio reality. Y este es Donald Trump. Es una persona, digamos que el lujo de la modestia no se lo puede permitir, tiene una fortuna personal considerable, 4.500 millones de dólares, según la revista Forbes, y yo creo que la clave es que él ha sabido interpretar toda esa ansiedad, toda esa incertidumbre de la clase media, todas esas frustraciones acumuladas durante la crisis y cómo Estados Unidos está saliendo de esa crisis. Y él, además de canalizar todo esto, yo creo que ha convertido el proceso de primarias, que debe ser un proceso ordenado, gradual, meritorio, en un reality, ¿no? Entonces, esos valores del el que grita más, el apelar a los instintos más bajos, el más friki, visibilidad a toda costa, pues yo creo que es la fórmula que él ha aplicado a las primarias republicanas y al final, básicamente, pues ha lanzado una OPA hostil contra el Partido Republicano y la ha ganado. 14 millones de personas han votado por su candidatura. Desde el principio, desde que empezaron las primarias, Donald Trump ha bajado el tono, se ha moderado, ha intentado compensarlo con el vicepresidente, su segundo, que este fin de semana pasado nombró para tener mejor varios sectores del partido contentos. Vamos a ver, en la política de Estados Unidos, en el ciclo de primarias, sí, se entiende que hay que echar más carne roja, es decir, uno está dirigiéndose a las bases de su partido, a gente ya convencida y está intentando movilizar a su electorado más fiel, por así decirlo. Y es completamente diferente esa dinámica a la dinámica de unas elecciones generales en las cuales, no digamos ya a gobernar, ¿no? En unas elecciones generales tienes que yo creo que una característica del sistema americano es que hay que apretar muchas teclas al mismo tiempo para llegar a la Casa Blanca. Y hay que convencer a mucha gente y hay que ser consciente de la diversidad y de que las elecciones no se ganan o se pierden en media docena de grandes estados, sino que hay que hilvanar muchos éxitos en 50 elecciones básicamente diferentes. Entonces, en ese sentido, Donald Trump ha roto todas las reglas. O sea, yo siempre digo, esto es como si en una noche muy loca los mejores asesores electorales se hubieran reunido y hubieran hecho una lista de todo lo que no hay que hacer para ser candidato presidencial y Donald Trump hubiera comprado esa lista y la hubiera convertido en su estrategia de campaña. Porque efectivamente las cosas que
empezando por hablar sin pensar, por mentir, por presumir de tu riqueza, presumir del tamaño de ciertas partes de tu cuerpo. Todo esto es realmente no tiene cabida en un nivel de política, el insulto permanente, la ofensa, es muy complicado. Entonces, yo creo que con Donald Trump hay mucho wishful thinking, como se dice en inglés, o sea, lo que nosotros deseamos intentamos que ocurra y pensamos que ahora va a cambiar el tono político y se va a moderar. Me cuesta mucho creerlo porque es algo muy genuino. Eso por un lado. Y por otro, al seleccionar al gobernador de Indiana, Mike Pence, como número 2, lo que él reconoce en cierta manera es que quiere asegurarse las bases más conservadoras del partido. Socialmente más conservadoras. Él ha utilizado una palabra ley y orden. Quiere ser la candidatura de ley y orden. Pero entonces, eso, ley y orden, a nosotros, aparte de una serie de televisión, ¿a qué recuerda? A hombres blancos. O sea, claramente está apuntando a un segmento del electorado. Y esta selección, esta decisión, también corresponde pues a esta escenificación de un acuerdo, de una entente que de alguna manera, o el perfecto outsider como es Donald Trump, tendrá que hacer en Cleveland esta semana con el Partido Republicano. Has mencionado antes que de alguna manera Donald Trump, a él le había beneficiado a lo mejor el miedo, la frustración de la población, la situación de la clase media. ¿Se puede hablar de que son unas elecciones del miedo o que el miedo puede estar imperando en las elecciones? El miedo es una fuerza muy prevalente en la política, yo diría, de todo el mundo. Hay gente que explica los últimos resultados en las elecciones en España a través del factor miedo. O sea que digamos que es muy contagioso y se explica bastante. Yo creo que en el caso de Donald Trump hay más resentimiento, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y cómo ese resentimiento de cómo Estados Unidos ha salido de la crisis, siempre me preguntan, ¿quién va a ganar estas elecciones? No lo sé, pero sabemos muy bien, muy claro, quién las va a perder. Todo lo que suena a establishment, a élite, a status quo, a casta o recasta, eso está claro que es así. Entonces, en ese sentido, Donald Trump ha sabido conectar claramente y ha ofrecido, digamos, ha alimentado una hoguera con la gasolina del populismo y ha sido capaz de ganar esos 1.237 delegados que se requieren para la nominación. Esa capacidad que ha tenido de llegar, ¿no? de manejar incluso los medios de comunicación. Los medios de comunicación estadounidenses, es decir, no es que estuvieran preparados o están preparados, ¿están acostumbrados a esto? No. ¿Ha cambiado los parámetros de la comunicación política, la forma de que el candidato... Sí, ¿ha cambiado algo con relación a otras elecciones? Por supuesto. Donald Trump se ha gastado muy poco dinero de su fortuna en las primarias. Y toda la exposición... Perdón, pero da la impresión lo contrario. No, pues la verdad es que... Pero la impresión puede ser lo contrario, bueno, ¿no? Que nada más que... Digamos que ha apalancado su candidatura en el morbo mediático que despierta. Entonces los medios de comunicación se han encontrado ante este dilema de una situación donde los medios tradicionales, ya sean audiovisuales o la prensa, digamos que tienen problemas de definición, de negocio, y este fenómeno que multiplica los ratings, multiplica audiencias. Sí, sí. Entonces, él tiene una frase en un reportaje que le hizo la revista Time: ratings are power. Los índices de audiencia son poder, ¿no? Entonces cuenta el periodista de Time Magazine cómo van volando desde Virginia hasta Georgia y Donald Trump en su avión va cambiando los canales y en todos los canales de información sale. Entonces, digamos, y hay gente que ha calculado esta exposición gratuita de los medios de comunicación y salen cientos y cientos de millones en una, por supuesto, proporción que no es comparable con el resto de los candidatos. Y Donald Trump hace un canutazo
estos canales cortan y lo ponen en directo como si fuera un evento, y él no se reprime delante de un micrófono, él es increíblemente accesible. Entonces, digamos que él ha conseguido dominar la conversación absolutamente, y la programación. Incluso en algún debate en los cuales no ha querido hablar, la noticia ha sido que Donald Trump no ha hablado. Se pronunció hasta con el Brexit aquí al día siguiente. Bueno, Donald Trump ha debatido con el Papa, o sea, ya no cabe más. O sea, el Papa dijo que ya estaba bien de muros y de tonterías, pero bueno, hasta el Papa ha debatido con Donald Trump. Hillary. Hillary muestra más estabilidad, rigor, o a lo mejor no, pero comparado con el otro candidato, a lo mejor se resaltan esas cualidades en ella. Es la primera mujer candidata a la presidencia, es algo nuevo, igual que hace 8 años ganó las elecciones Barack Obama, una persona de raza negra, de color, y ahora es la primera mujer candidata a una, así que hay cambios, ¿no?, en ese sentido, pero ¿qué cualidades tiene Hillary Clinton? Bueno, Hillary Clinton, para empezar, siempre hay un debate. ¿Cómo se prepara uno para ser presidente de Estados Unidos? ¿Qué universidad hay que ir o qué experiencia hay que tener? Eso es un debate continuo. Realmente, desde los tiempos de Arkansas, primera dama, senadora por Nueva York, secretaria de Estado, vemos una carrera sólida y ascendente. Al mismo tiempo, si uno la escucha hablar, ella es planteamiento, nudo, desenlace. Es una persona extremadamente articulada y inteligente, ¿no? Lo que pasa es que, quieras o no, a ella se le compara con la empatía o digamos, el valor de entusiasmo político que generaba su marido. Entonces, en este sentido, no hay comparación posible, ¿no? Ella no está cómoda ante los medios, es evidente, es un historial político muy largo. Ya empezamos en la política de Estados Unidos y también en la española a ver que el tener mucha experiencia en la vida pública no es necesariamente una ventaja. Y cada vez más estamos pensando que a lo mejor es mejor ser el candidato que es un lienzo en blanco en el cual cada votante puede proyectar lo que desee, ¿no? Entonces, Hillary no es un lienzo en blanco, es un lienzo muy pintado, y hay muchas historias y hay muchas decisiones, y ella es percibida, pues ella es una figura polarizante, o sea, tiene gente que la respalda, por supuesto, pero gente que no la tolera muy bien. Entonces, son muchos escándalos, ¿cuál es el problema de Hillary? Pues, entre otros, que siempre que ha habido una decisión ética, pues a lo mejor ella no ha sido todo lo clara o todo lo recta que debería ser. Entonces, yo creo que sus debilidades, pues yo creo que quedan de manifiesto, por ejemplo, en que le haya hecho bastante sombra pues un septuagenario judío de Brooklyn como Bernie Sanders, ¿no? No es una figura en principio que pueda encandilar al voto joven, que se unió con Barack Obama, en fin, todas las primarias yo creo que han dejado en evidencia los fallos o incluso el mismo resultado. Ella tiene 2.220 delegados, que no es la mayoría que se requiere, pero tiene 591 superdelegados, que son los delegados no electos que forman parte de la estructura del establishment del partido. Esos resultados yo creo que indican un poco, digamos, las limitaciones que en principio tiene Hillary Clinton de cara a unas presidenciales. Bien. Vamos a pasar, si le parece, Pedro, a hablar un poco del electorado, ¿no? ¿Hay un perfil tradicional que vote republicanos o demócratas, al Partido Republicano o al Partido Demócrata? Sí, hay un perfil tradicional. Lo que pasa es que, como casi todo en Estados Unidos, cambia. Y en todo ciclo electoral siempre hay el votante panacea, ¿no? La camarera, la madre
de que vive en las afueras. Siempre hay un perfil especialmente codiciado que marca la diferencia. O sea, los partidos se alimentan de bases sólidas, ¿no? Pero la Casa Blanca requiere de, como decíamos, de mover más fichas, de alinear diferentes grupos para poder sumar esos 270 votos electorales en el colegio electoral. Por lo tanto, sí, existen las bases, existen muchos intereses creados en torno a los partidos, pero digamos que nada está repartido de antemano. La gente, pues si recordáis, hace un año todo parecía en la política de Estados Unidos que iba a ser algo dinástico, que iba a ser Bush 3 contra Clinton 2, ¿no? Y vemos cómo eso ha cambiado, pero rapidísimamente, ¿no? Y cómo todavía queda bastante batalla. Y bueno, es un espectáculo, a mí me resulta fascinante y irresistible, pero digamos que ¿de qué estamos hablando? Bueno, había un periodista, Theodore White, que decía que esto era la mayor transferencia de poder en el mundo, ¿no? En el fondo es muy trascendente lo que estamos hablando, pero el nivel de espectáculo, de algo que empezamos a ver y es imposible dejar de seguir la pista, a mí me parece irresistible, sí. Pedro, ahora en el proceso desde que empezaron las primarias se han sucedido varios acontecimientos, lo del tema de Orlando, el tema de Dallas, el informe de la guerra de Irak, el tema de los correos de Hillary Clinton, y que ponen sobre la mesa pues el tema de racismo, xenofobia, homofobia, el uso de las armas, etcétera, ¿no? ¿Qué temas serán los clave, qué temas serán clave en la campaña electoral? Vamos a ver, una campaña por definición es un ejercicio de oportunismo. Los mejores planes que tus asesores hayan podido trazar, las estrategias más sofisticadas, el sendero para sumar los 270 votos, todo eso salta por los aires en el momento en que empieza la campaña, en el momento en que la oposición empieza a funcionar y en el momento en que la vida, su majestad la vida, colisiona con el devenir de la campaña. Es decir, nadie hubiera anticipado, en principio, ¿de qué íbamos a hablar? Íbamos a hablar de economía, de desigualdad, de 99 contra 1%, de que hasta dónde la política de Obama en esa fe en el sector público de los demócratas había acertado o no, pero ahora necesariamente hay que hablar de otras cosas. Y todos estos episodios de violencia extrema que está viviendo Estados Unidos, tanto en el terreno del terrorismo espontáneo, más o menos, dentro de su territorio, como de violencia racial, todo el problema del control de armas, pues claramente enrarece y se convierte en un argumento. Pero claro, estamos hablando de un momento donde el debate político es muy postfactual, muy apasionado, muy enrarecido, con ofertas claramente populistas. Entonces, digamos que no son los issues habituales, las cuestiones en las que gira. Estamos hablando de cuestiones fundamentales de Estados Unidos, como es armas, diversidad racial y cómo se concilia todo esto, ¿no? Y cómo una y otra vez han fallado a la hora de encontrar una solución. Entonces, estamos hablando de problemas muy profundos, de tensiones enormemente disparadas. Estamos hablando que la campaña no son cuestiones exactamente triviales o anecdóticas, o que a mí me recuerda, por ejemplo, al 11S. Si tú lees un periódico del 10S, antes de los atentados, te parece que las cosas que preocupaban, privatizar un porcentaje de las aportaciones a la seguridad social, parecían que carecen totalmente de sentido, ¿no?
Entonces vemos cómo este verano especialmente explosivo en Estados Unidos está eclipsando otros debates que también eran previsibles. Por supuesto, todo lo que sea política internacional, al igual que en España, pues de momento queda relegado. Sí, vemos atentados, sí vemos pronunciamientos y ni un intento de revisar la política exterior de la administración Obama, pero vamos, las cuestiones están claramente, yo creo que dominadas por los titulares de las últimas 3-4 semanas. Y además que en Estados Unidos el porcentaje de todos los problemas raciales que hay, el porcentaje de población blanca ha descendido. Es lo que decíamos, es que no hay una sola ficha con la cual se asegure el triunfo en la política de Estados Unidos, ni un solo grupo demográfico. Entonces, vamos a ver, diversidad, por supuesto, cada vez mayor. En este mapa la política es muy complicada. Y sí, el racismo puede ser prevalente. En muchos países hay problemas de racismo. Pero cualquier problema que tenga un país, si se suma la libertad de armas o la falta de control de las armas de fuego, todo se multiplica y exponencialmente, y la letalidad y la tragedia pues está asegurada, ¿no? Bueno, esperemos que vaya todo bien. Pedro, una de las cuestiones que llaman más la atención es el tema de la financiación de la campaña y de la inversión que se hace por parte de los partidos, ¿no? Para afrontar todos los gastos, ¿no? ¿Cómo se financian la campaña? ¿Cómo se financia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Son inversiones privadas? ¿Cómo? Hay una ley de hierro en general para las elecciones de Estados Unidos, y es que cada elección es mucho más cara que la anterior. Entonces, no sé quién decía que hace falta para llegar a la Casa Blanca: dinero, dinero y dinero. Bien. Hay un sistema, digamos, que es el sistema de financiación más habitual, que está basado en donaciones privadas. Hay un sistema público que nadie utiliza porque viene acompañado de grandes limitaciones. Todo el mundo opta por la financiación privada, por las donaciones. Las donaciones están limitadas a nivel individual, ¿de acuerdo? Tú no puedes escribir todos los cheques que quieras a los partidos. Hay un límite en las primarias y otro en las generales. El problema es que existe todo un universo no regulado, que son los super PACs, los comités de acción política, organizaciones que no pueden coordinarse con los candidatos, pero sí que pueden gastar una enorme cantidad de dinero. Son los famosos hermanos Koch, que son capaces de invertir cientos de millones de dólares a favor o en contra de un candidato determinado. Hay muchos intereses en juego y todo el mundo invierte. En estas elecciones se prevé que por primera vez superen. Este es un año especialmente intenso porque no es solo la Casa Blanca, es todo el Congreso, es un tercio del Senado, un montón de puestos de gobernador, legislaturas estatales, referendos populares, etc. Por primera vez se espera que llegue a los 10.000 millones de dólares. Eso es una cantidad que te puedes imaginar requiere pues de un esfuerzo continuo de recaudar fondos. Y claro, esto no es algo altruista, ¿no? A cambio de estos fondos hay compromisos, hay vinculaciones, todo el mundo quiere pues asegurarse la mejor posición posible en el nuevo gobierno. Los puestos de embajador más codiciados recaen en donantes destacados de cada partido. En fin, es un sistema, digamos, basado fundamentalmente en donaciones privadas y donde, digamos, había un senador que decía que el problema de la influencia privada, del dinero privado en la política, es como quien tiene hormigas en la cocina: o se tapan todos los agujeros o las hormigas siempre encuentran una forma de llegar. En la política de Estados Unidos, esos intereses privados, esas donaciones siempre encuentran
un agujero donde meterse. ¿Qué retos políticos tendrá que afrontar el nuevo presidente o presidenta? Bueno, yo, por deformación de relaciones internacionales, creo que la política internacional, cómo evoluciona el mundo, requiere una gran atención del próximo presidente de Estados Unidos. Yo creo que cada vez nos resulta más evidente que existe un esfuerzo en diferentes partes del mundo para ir hacia atrás. Los más pesimistas piensan que estamos volviendo a la pestilencia de los años 30, pero a lo mejor no hay que caer en tanto pesimismo, pero sí que hay pues una creciente desconfianza en las reglas fundamentales internacionales, desconfianza en el libre comercio, desconfianza, hay fuerzas no estatales que están reventando fronteras, es el problema del Estado Islámico, todo el tema del petróleo y cómo se ha destrozado ese mercado, los precios a la baja y cómo, en fin, todo eso tiene un impacto muy profundo en el mundo. Estamos hablando de este auge del populismo. Donald Trump es un ejemplo, pero en Europa, en Brexit, en diferentes países también. Yo creo que los desafíos son enormes. En Estados Unidos pues hay cuestiones recurrentes, por ejemplo, pues el deterioro de la clase media. Esa es una cosa, un país que culturalmente todo el mundo se cree de clase media. Los valores son de clase media, el consumo es de clase media, los debates políticos son de clase media. Cuando Hillary Clinton anunció su candidatura, ¿qué es lo que dice? Soy una campeona de la clase media. Entonces, esta ansiedad en un país donde ser de la clase media cuesta mucho, al no haber un seguro público, a los costes de la educación ser tan disparados, pues yo creo que esa cuestión tendrá que salir de alguna forma, ¿no? Tendrá que ser, digamos, la política en algún momento tendrá que encargarse de esa cuestión, ¿no? Quizá hay gente que piensa que la idea de derecha y de izquierda se está difuminando y deberíamos empezar a hablar de nacionalistas e internacionalistas, de gente que no cree en la globalización, de gente que quiere volver a lo que ya no existe de alguna forma, a la tentación de cerrar fronteras, construir muros, etcétera, etcétera. Entonces veo que esto en Estados Unidos, el próximo presidente, pues también tendrá que hacer frente, ¿no? En cualquier caso, como decíamos, ahora en este periodo de la política, las campañas tienen el lujo de concentrarse en una sola persona, pero el que gane, todos los problemas del mundo llegarán a su mesa, tarde o temprano. La semana pasada estuvo Barack Obama en España y, bueno, si algo resaltó fue las buenas relaciones entre España y Estados Unidos. En el hipotético caso que Donald Trump ganara las elecciones, ¿cómo sería la relación con España? Bueno, pues esto es un misterio. No hace mucho tuvimos un catedrático de Harvard, Nie, que estuvo aquí en Madrid y siendo catedrático de Harvard decía que no podía predecir cómo sería la política exterior de la administración Trump. Porque hasta ahora solamente ha habido codazos, insultos e indicaciones muy esotéricas de cómo podría ser. El problema es que gobernar Estados Unidos requiere de un ejercicio de consenso, de negociación continuo. Él está acostumbrado a manejar este negocio de autobombo que tiene. De hecho, la frase más famosa de su reality show era "You are fired", usted está despedido. Pero en política el presidente no puede despedir a nadie en un sistema deliberadamente construido, no de diferentes poderes, sino de diferentes instituciones compartiendo un mismo poder. Es decir, donde los resultados óptimos solamente se obtienen con el concurso de todas las partes y la colaboración. Entonces es muy difícil
anticipar algo que no sea un impeachment o un juicio político o un gran desastre en cómo puede ser la administración de Donald Trump. En materia de política internacional, las impresiones que él ha ofrecido es de aislacionismo, de mano dura contra el libre comercio, de hacer pagar a los aliados por ser aliados, de aumentar la seguridad con más armas nucleares, en fin, unas ideas muy cuestionables y muy problemáticas. ¿El proyecto que entonces presenta Donald Trump es viable? Yo creo que hace buena televisión o que despierta apela a instintos nostálgicos, mitológicos, de lo que era su lema electoral es hacer América grande de nuevo, ¿no? Pero de puertas adentro. Efectivamente, la base de todo esto es una enorme desconfianza. Digamos que tampoco es nada nuevo. En la historia de Estados Unidos siempre hay una desconfianza hacia lo de fuera. George Washington, el primer presidente, se despide advirtiendo de quedarse enganchado en cuestiones internacionales que no competen a Estados Unidos. Estados Unidos, para entrar en la Primera Guerra Mundial, imaginaré todo lo que el presidente Wilson tuvo que superar. Igualmente en la Segunda Guerra Mundial. El aislacionismo es una fuerza imperante en la política y en la historia de Estados Unidos. Sí, pero como ahora ha pasado también lo del Brexit, pues parece como que... Bueno, esta es la gran ironía de que Estados Unidos es uno de los países que más se ha beneficiado de la globalización y al mismo tiempo estamos viendo estos eructos o estos rebuznos de vuelta atrás, de revisar. Hay una expresión, a mí me llama mucho la atención siempre que la oigo, de los que han quedado en el lado malo de la globalización. Entonces, ¿cuántos de estos 14 millones de votantes que en las primarias republicanas han quedado en ese lado malo de la globalización, pues están comunicando, haciendo sentir su descontento de esta forma? Bueno, se podrán hacer las cosas mejor, pero un paso atrás ya difícil. Bueno, vamos a ver, dar la vuelta al reloj es... Digo en el sentido de la globalización. Bueno, en la globalización claro, en ese sentido lo digo, digo en ese sentido, que se podrán hacer las cosas mejor, pero ya un paso atrás. Obama, cuando estuvo en Madrid, él habló, hizo una referencia a este problema y él hablaba que si globalización es igual o lo único que produce es desigualdad y ninguno de los mecanismos correctores que ayudan a mitigar esa desigualdad, pues estamos condenados a Donald Trump, al populismo, al Brexit. Y él argumentaba a favor de, digamos, una visión más social, más socialmente justa, un reparto mayor de los beneficios de la globalización. Y avanzar en la globalización, ¿no? Sí, no renunciar, pero digamos... Pero trabajarla. Sí, a favor de... o que los beneficios por lo menos se repartan un poco más equitativa, ¿no? Pues bien, Pedro, no sé si quieres aportar algo más, si quieres aclarar algo más. No, yo cuando me fui a Washington me acuerdo que hablé con un diplomático de Estados Unidos y me dijo: Pedro, en Washington siempre hay toros y en la política de Estados Unidos pues siempre hay historias, Además, a mí lo que me llama la atención es que siempre hay debates, siempre hay guiños, ideas que tarde o temprano se extienden a otras partes del mundo y llegan también a nuestro país. Entonces, si a lo mejor queremos ver lo que puede pasar en el futuro en la política de España, a lo mejor había que prestar un poco más de atención a la política de Estados Unidos. Pues bien, Pedro, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y, bueno, un poco aclararnos esta parafernalia, incluso hacernos una guía de la hoja de ruta para llegar a la Casa Blanca. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.